Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 15 de julio, estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Hoy vamos a recorrer juntos el espinoso camino de la actualidad. Prometo informarles prolijamente de la crisis venezolana y también de las próximas elecciones presidenciales argentinas que se van a celebrar en octubre. Pero a mediados de agosto hay unas primarias que de algún modo van a preanunciar o prefigurar el humor de los votantes en la Argentina, un país tan querido. Bueno, el presidente Trump ha pronunciado, ha proferido un exabrupto que ha dejado conmocionada a la clase política. Furioso porque hay 4 congresistas demócratas, casi todas jóvenes, las 4 mujeres, que son muy de izquierda y que le critican ferozmente su política migratoria. El presidente Trump las invitó a irse del país, de los Estados Unidos. El pequeño detalle es que las 4 son ciudadanas de Estados Unidos, 3 de ellas han nacido aquí. Y una de ellas nació en Somalia, pero vino el año 2000, era muy chiquita y también es ciudadana de Estados Unidos. Lo cierto es que Trump ha sido particularmente intolerante con ellas y las ha acusado de odiar a Estados Unidos. Y les ha dicho, si ustedes odian a Estados Unidos, váyanse a sus países de origen. Cosa que uno no está acostumbrado a escuchar en un presidente de esta gran nación, ¿no? Donald Trump redobló la apuesta. Tras una polémica por sus comentarios contra un grupo de mujeres congresistas demócratas con raíces extranjeras, el presidente de Estados Unidos afirmó el lunes que si no están felices en Estados Unidos, pueden irse. En lo que a mí concierne, si odian a nuestro país, si no están felices aquí, pueden irse. Y eso es lo que digo todo el tiempo. Es lo que dije en un tuit que sospecho que algunas personas creen que es controvertido. A mucha gente le encantó, a muchos les gusta. Pero si no están felices en Estados Unidos, si están todo el tiempo quejándose, es muy simple. Pueden irse ahora mismo. Bueno, yo deploro esas palabras del presidente de Estados Unidos. Ellas no odian a los Estados Unidos. Fíjense que yo no tengo ninguna simpatía por esas 4 señoras, no votaría por ellas en ningún caso, y en general me parecen tan bien intencionadas como mal informadas. O sea, creo que las ideas políticas que defienden estas 4 señoras, si hablamos de Venezuela o de Cuba, si hablamos de Irán o de Siria, si hablamos de China o de Rusia, generalmente estas 4 señoras demócratas, que son muy jovencitas y hay que disculparlas por eso, son tan bien intencionadas como mal informadas. Pero no les podemos decir que se vayan de Estados Unidos. Ellas, a mi modo de ver, no odian a los Estados Unidos. Quizá odian, y ya es bastante decir, a Trump. O consideran odiosas las políticas de Trump. Por lo tanto, ventilan sus discrepancias legítimas, saludables, con las políticas de Trump. Este es un país libre. Esta no es una dictadura monoteísta, o no es una dictadura de partido único. Entonces, hace muy mal el presidente en tener la piel tan sensible. Tiene la piel de un niño díscolo consentido de 5 años. Si estas mujeres critican las políticas migratorias de Trump, Trump tiene que encajar las críticas con aplomo. De nuevo, uno no les puede decir, entonces tú odias a Estados Unidos. Trump no es Estados Unidos. Nadie es Estados Unidos. O todos somos Estados Unidos. Es la tierra de todos, de la promesa, del sueño, de la libertad, de los que nacieron acá y de los que llegaron después. Y de los que se hicieron ciudadanos de este gran país como yo. No por no haber nacido acá te van a echar así a patadas, a las bravas. Entonces, me parece que el presidente no acaba de entender
que él ya ganó, él ya es presidente. Ahora, cuando tú eres presidente, hay gente que te aplaude y hay gente que te silba. Hay gente que te glorifica y hay gente que te detesta o te aborrece. Es normal, va con el oficio. No puedes deportar, aunque solo sea retóricamente, a tus detractores como hace el presidente. Las declaraciones generaron críticas, incluso dentro de su propio partido. La senadora republicana Susan Collins instó al mandatario a borrar los tweets contra las parlamentarias demócratas, al considerar que había traspasado todos los límites. Mientras tanto, el único senador negro del partido en el gobierno, Tim Scott, acusó a Trump de intervenir con ataques personales inaceptables y lenguaje racialmente ofensivo. Desde el otro lado del Atlántico también hubo reacciones. La primera ministra británica Theresa May consideró totalmente inaceptables las palabras de Trump después de cruces entre ambos líderes por informes de su embajador en Washington. Estas son las palabras dichas en el inglés áspero y casi callejero que se permite el presidente, invitándolas a irse cuanto antes de los Estados Unidos. No las menciona, yo diré sus nombres, claro, ¿no? Son la representante jovencita por Nueva York, Ocasio-Cortez, hija de puertorriqueños, no ha cumplido 30 años la chica, tiene derecho a estar equivocada o a estar mal informada o a ser de izquierda radical. Yo creo que en general está equivocada, pero no por eso la vamos a deportar. Ella nació en Estados Unidos, nació en el Bronx, en Nueva York. Luego la representante Presley, la representante Tlaib, que es de origen palestino, Ilan Omar, que tiene 36 años. Esta señora o señorita Omar nació en Somalia, vino con sus papás hace casi 20 años. Bueno, lo cierto es que Trump, sin nombrarlas, aludió a ellas de una manera excesivamente desdeñosa o peyorativa, pero sobre todo con una intolerancia que no le conviene al presidente. As far as I'm concerned, if you hate our country, if you're not happy here, you can leave. And that's what I say all the time. That's what I said in a tweet, which I guess some people think is controversial. A lot of people love it, by the way. A lot of people love it. But if you're not happy in the U.S., if you're complaining all the time, very simply, you can leave. You can leave right now. You can leave, and you know what? I'm sure that there'll be many people that won't miss them. But they have to love our country. They're Congress people, and I never used any names. But these are people, quiet. Are you okay with Quiet. your tweets are racist, sir? Quiet. Bueno, el presidente en ocasiones como estas desluce mucho su investidura, afea la gravedad que debería poseer como jefe de Estado y se jibariza, se disminuye a sí mismo, se empequeñece moral e intelectualmente, da la impresión de no estar a la altura del cargo que ostenta, que posee. Ninguna de estas cuatro mujeres, ninguna, odia a los Estados Unidos. Puede que odien a Trump, están en su derecho. Más probablemente odian las políticas de Trump. Bueno, la democracia es así. Ellas están en el Congreso representando al partido opositor. Es solamente lógico y natural que siendo opositoras critiquen al presidente. No por eso el presidente las va a acusar de odiar a los Estados Unidos, ¿no? E incitar a la violencia contra ellas, porque esta invitación a que se larguen me recuerda un poco a lo que hizo con Jorge Ramos en aquella conferencia de prensa oprobiosa, ¿no? Fuera de la sala y largo, vete de aquí, lárgate a tu país. No. Estas cuatro señoras han sido elegidas por el pueblo, las cuatro son ciudadanas de los Estados Unidos. ¿En qué está pensando el presidente cuando empieza a dar gritos así como un sátrapa bananero? Esto es Estados Unidos, ¿no? Esta no es la Venezuela chavista. Luego, el presidente Trump acusa a la congresista Omar. Insisto, yo no tengo ninguna simpatía política por estas cuatro congresistas. No votaría por ellas, no me representan, pero representan a la gente que votó por ellas, ¿no?
Entonces hay que dejarlas, por lo menos hay que dejar que hablen, que se manifiesten, que articulen sus ideas y que expresen sus críticas. Por eso hemos venido todos a esta gran nación, porque es un país libre, ¿no? Bueno, el presidente dice que la congresista Omar odia a Israel y que la congresista Ocasio-Cortez odia a Amazon. ¿Cuántos odios? I hear the statements that they've made. And in one case, you have somebody that comes from Somalia, which is a failed government, a failed state, who left Somalia, who ultimately came here, and now is a congresswoman who's never happy, says horrible things about Israel, hates Jews, hates Jews. It's very simple. And if the Democrats want to wrap their bows around this group of 4 people, one of them kept Amazon out of New York. Tens of thousands of jobs. Would have been a great thing. And she kept Amazon from going. Would have been a good deal. I mean, could he have made better? Maybe. But tens of thousands of jobs. And New York has not been the same since that happened. Bueno, sí, es probable que la congresista de origen somalí, pero ahora ciudadana de Estados Unidos, la señora Ilhan Omar, sea enemiga, al menos intelectualmente, no digo odiadora, del Estado de Israel. Es probable, es probable. También es plausible la tesis según la cual la congresista Ocasio-Cortez se opuso con virulencia a que Amazon fijara su centro de operaciones, sus headquarters en Brooklyn, Nueva York. Sí, puede ser, puede ser. Nada de eso justifica que el presidente se arrope en la bandera, se convierta él mismo en la patria y en nombre de la patria expulse vitriólicamente a estas 4 señoras, no del Congreso, sino de los Estados Unidos, que las mande a sus países de origen. Este es su país de origen. 3 de las 4 nacieron aquí y la otra se nacionalizó hace 20 años. Entonces, hay que tener cuidado con las palabras. Las palabras, cuando son dichas de esta forma tan ligera e irresponsable, pueden resultar incendiarias. No conviene, no conviene. Desde luego, hoy he leído en la prensa seria de este país, Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, análisis que verdaderamente deploran las palabras del presidente Trump porque lo acusan de estar incitando al racismo, a la xenofobia, al odio entre personas que piensan distinto de él y etcétera, ¿no? El presidente también dijo que él va a seguir redoblando esfuerzos para deportar a indocumentados criminales. Ayer domingo fue un día fantasmagórico en algunas ciudades como Miami, Houston, Los Ángeles. Se temían grandes redadas. Luego no pasó lo que muchos temían, pero me dicen que un montón de gente se quedó en su casa asustada de salir, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que las deportaciones de inmigrantes indocumentados que comenzaron el pasado fin de semana ha sido un éxito. The ICE raids were very successful. People came into our country illegally. Many were taken out on Sunday. Así lo ha asegurado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, donde ha incidido en que su foco ha ido hacia los criminales. But I say focus on the criminals. Focus on the people that are killing people. Much easier just to go to general population. That's easy. But I don't do it the easy way. El presidente Trump ha pedido también que se rechace la petición de asilo de cualquier inmigrante centroamericano que no pidió asilo en este antes punto, en quizá México. El presidente, quizás su postura belicosa, como siempre, es comprensible, ¿no? Quiero decir, todos los inmigrantes centroamericanos que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos son perseguidos políticos. Yo sospecho que no, yo diría que la mayor parte de ellos no son perseguidos políticos, simplemente huyen de la miseria de Honduras o de El Salvador, ¿no? No los persiguen por sus ideas políticas, de hecho en esos 2 países no hay dictaduras. Por lo tanto, estoy tentado a pensar que ni en Honduras ni en El Salvador hay individuos que están en la cárcel por sus ideas, no hay presos políticos salvadoreños ni hondureños.
estos ejércitos de caminantes centroamericanos no están perseguidos por sus ideas políticas, huyen de la miseria. Bien, y es comprensible que huyan de la miseria. Ahora, también es comprensible que del lado de Trump digan no hay suficientes agentes para recibir tantas miles de peticiones de asilo. Ya hay muchas miles de peticiones de asilo pendientes de una cita con el oficial, pero no hay tantos oficiales, por lo tanto, están de una manera deliberada desbordando el sistema, pero también lo están pervirtiendo, ¿eh? Lo están envileciendo, están usando la figura del asilo político indebidamente para poner un pie en la puerta y luego entrar. Entonces, hasta ahí uno puede comprender que Trump diga, pero es que toda esta gente no es perseguida política. Y creo que tiene razón, y habría que discriminar. El problema es que para discriminar hay que escucharlos a todos. Y vamos a decir que el 5% o el 8% tienen razón, esos deberían recibir el asilo. Pero Trump no quiere escucharlos a todos. Trump prefiere no escuchar a ninguno. Y eso da pábulo a los críticos de Trump que dicen, pero basta con que 1 de 100 merezca el asilo para que la política de no vamos a escuchar a ninguno sea injusta, porque le está negando a 1 de 100 el asilo que merecía. Esto es un poco la complejidad del asunto y por eso también hay que tener por lo menos mínimo respeto a las palabras que dice, a mi juicio equivocadamente, la congresista por Nueva York Ocasio-Cortez, descendiente de puertorriqueños, que acusa al presidente de estar generando una situación de extrema crueldad innecesaria en la frontera sur. Much has been made about the fact that we have said that this is a manufactured crisis. And in many ways, it is manufactured in that it is wholly unnecessary. It is unnecessary to separate children from their families. It is unnecessary to have a policy to detain innocent women and families that have harmed no person and are legally seeking asylum in the United States of America. Bueno, es su opinión, no por eso la vamos a deportar, no conviene decirle, tú piensas así, entonces vete de Estados Unidos, porque no, nosotros no somos como nuestros enemigos políticos, ¿verdad? No queremos ser como ellos, no queremos canibalizar, comernos a nuestros adversarios. Ahora, ella dice que es innecesario, yo diría también que quizá es innecesario que se vayan de El Salvador o de Honduras. Luego salta gente a decir, no, pero es que si se quedan en El Salvador los van a matar a todos. Yo no creo. Yo creo que eso es demagogia. Yo creo que se van de El Salvador y Honduras porque sueñan con una vida mejor. Y soñar con una vida mejor es una cosa que todos tendríamos que aplaudir. Eso está en la condición humana, ¿verdad? Está en la condición humana. Soñar con una vida mejor. Ahora, yo también podría decir, es innecesario que vengan familias con bebés y con niños pequeñitos, arriesgando a que pierdan la vida esos bebés y esos niños pequeñitos, como hemos visto en fotografías devastadoras, conmovedoras. Yo diría que también eso puede resultar un poquito innecesario, ¿no? Entonces, ¿por qué vienen con bebitos y con niños? En parte porque les quieren dar un mejor futuro y en parte porque saben que cuando llegan, si llegan a la frontera con Estados Unidos, el hecho de tener bebitos y niños les abre más rápidamente la puerta porque hay ciertos dispositivos, hay ciertas normas ahí fronterizas que dicen que los menores de edad no pueden estar separados de sus papás muchos días, unos pocos días. Entonces lo hacen también porque saben que si llegan con niños tienen más probabilidades de entrar, aun si esas probabilidades son bajas. Esto también tendría que tenerlo en cuenta la señora Ocasio-Cortez cuando le pide básicamente a Trump que reciba a todos, que conceda asilo a todos y que no discrimine entre nadie. Si Trump hiciera lo que pide la señora Ocasio-Cortez irreflexivamente, habría una horda de inmigrantes indocumentados del sur llegando a las fronteras de Estados Unidos, como le ocurrió a la señora Merkel el año 2015 con los sirios, los iraquíes y los afganos. Ella de buen corazón dijo, vengan todos, y cuando eran más de 1 millón dijo, ya no vengan más, no podemos absorberlos a todos. This is a manufactured crisis because the cruelty is manufactured. This is a manufactured crisis because there is no need for us to do this. There's no need for us to overcrowd and to detain and under-resource. There is no need for us to arrest innocent people and treat them no differently than criminals when they are pursuing their basic human rights.
Yo supongo que tiene un buen corazón, insisto, me parece que es una mujer bien intencionada, no me cae mal, no me cae mal. Podría irme a tomar un café con ella. Yo creo que tiene un gran corazón. Ahora creo que está mal informada y creo que la política consiste en combinar el corazón con la razón, ¿no es cierto? Entonces ella también tiene que entender que si uno le abre la puerta indiscriminadamente a todo el mundo, quizá eso no le conviene a este país. Y que si hay unas reglas, unas leyes, unas normas fronterizas, migratorias, lo ideal es tratar de respetarlas. Uno no puede entrar pateando la puerta o rompiendo la ventana sin que por eso te detenga la policía. Si tú rompes la puerta, rompes la ventana, no te van a dar una bienvenida amable, te van a detener. Este es el problema que quizá no sopesa en toda su complejidad la señora o señorita Ocasio-Cortez. Bueno, hablemos de Venezuela, que es un tema que siempre nos atormenta, ¿no? Porque tengo la sensación de que a principios de año había unas promesas, unas expectativas, unos buenos augurios, que luego la realidad tan terca se ha ido encargando de desmentir. Bueno, el canciller socialista Borrell, canciller español Borrell, aboga por el diálogo entre la dictadura y la oposición democrática y razona que hay que dialogar por Maduro porque tiene el control del territorio y del aparato militar. Borrell parece esperanzado, y esta me parece una ingenuidad incomprensible, en que Maduro se avenga a convocar a unas elecciones de verdad libres, aún a expensas de salir severamente vapuleado en ellas. ¿De verdad piensa el canciller socialista español Borrell que Maduro va a presidir unas elecciones libres en Venezuela? El día se acaba una legitimidad que aceptamos y empieza otra que no aceptamos. No hay ninguna condescendencia. No veo en qué somos condescendientes. Lo que ocurre es que el señor Maduro tiene, nos guste o no nos guste, tiene el control de la administración, del ejército y del territorio. Y si usted quiere conseguir que se produzcan elecciones, tiene necesariamente que negociarlo con él, que es lo que han entendido y están haciendo la oposición venezolana, auspiciados por un país tan experto en el crisis management y en la negociación como es Noruega, pero eso no implica ninguna condescendencia. Bueno, yo discrepo del canciller socialista Borrell. Yo creo que si uno quiere que haya elecciones libres en Venezuela, no lo tiene que negociar con Maduro. Primero tiene que sacar a Maduro. A Maduro y a todos los cómplices y apandillados de Maduro, incluyendo a los que están sembrados en el poder electoral, que son enemigos de que las elecciones sean limpias y de que los votos se cuenten limpiamente. Entonces no es cuestión de negociar con Maduro, porque Maduro no va a aprobar unas elecciones transparentes, legítimas. Maduro y sus espías cubanos son expertos en amañar, en trampear las elecciones. Me sorprende mucho que el canciller Borrell piense que Maduro, como parte de la negociación, va a firmar, y sobre todo va a cumplir lo que firme, unas elecciones libres en Venezuela, que lo expectoren del poder de una manera, digamos, bochornosa, porque si hubiera unas elecciones libres, de verdad libres en Venezuela, el chavismo no sacaría más de 15% de los votos. ¿Piensa Borrell que Maduro se va a comprometer a ello y va a honrar su palabra y va a salir pateado del poder por los electores venezolanos? No, lo que hay que hacer no es negociar con Maduro, hay que sacarlo del poder. ¿Cómo? Este ya es otro tema, ¿no? Pero uno tiene que fijar la agenda. Si la agenda es negociar con Maduro, vamos por mal camino. Si la agenda es vamos a derrotar a Maduro y vamos a sacarlo del poder, ese es un camino que me parece a mí más sensato. El Papa argentino, el Papa peronista, el Papa socialista también, recuerden que es jesuita, el Papa Francisco, se pronunció sobre la crisis venezolana este fin de semana y abogó, lo mismo que el canciller socialista, abogó a las partes a sentarse a dialogar.
En los saludos, tras el rezo del Ángelus del domingo, Francisco habló nuevamente sobre la grave crisis che affetta a Venezuela. Desidero esprimere la mia vicinanza all'amato popolo venezuelano, particolarmente provato per il perdurare della crisi. Preghiamo il Signore di ispirare e illuminare le parti in causa affinché possano quanto prima arrivare a un accordo che ponga fine alle sofferenze della gente per il bene del paese e dell'intera regione. Bueno, en fin, el Papa no le podemos pedir, claro, al Papa mucho, ¿no? El Papa viene de la izquierda, quizás es un hombre bueno, nunca va a decir que Maduro es un dictador o que en Venezuela hay una dictadura que viola los derechos humanos, a tanto no va a llegar. Lamentablemente, cuando el Papa pide estas cosas de buen corazón, creo yo, quizás ignora que le está haciendo un favor al dictador, al opresor, al torturador, que es el régimen de Maduro. ¿En qué consiste el favor? Bueno, lo está situando en un plano de equivalencia moral con la víctima, que es el pueblo, ¿no es cierto? Entonces da la impresión de que son dos partes en una disputa intelectual, ¿no? Dos partes que riñen por sus ideas, pero que las ideas de esta parte y de la otra son igualmente respetables y que hay que encontrar una manera en que ambas partes cohabiten sin agredirse, porque ambas partes tienen derecho a existir en Venezuela. ¿Esto es así? Yo digo que no. Una es la parte criminal y la otra es la parte víctima. Entonces la parte criminal no es un partido con ideas discutibles, no. Son una pandilla de ampones, es un atajo de truhanes. Y entonces el Papa de alguna manera los bendice sin mencionarlos, cuando invita a la parte oprimida, a la parte víctima, al país indefenso, masacrado, hambreado, a sentarse a hablar con esos criminales. Entre tanto, el más prominente de esos criminales, el paquidérmico dictador Maduro, hizo una rara, encendida defensa del narcotraficante Tarek El Aissami, sirio, descendiente de sirios, un sujeto que ha entregado miles de pasaportes legítimos venezolanos con identidades cambiadas a terroristas árabes. Este es el gran favor que ha hecho El Aissami a sus amiguitos, compañeros de viaje árabes, de Siria, de Líbano, de Hezbollah, de Irán. Darles pasaportes venezolanos válidos, legítimos, con otros nombres, con otras identidades, con la foto adecuada, apropiada. Entonces, esta gente puede viajar por el mundo cometiendo fechorías sin que la policía los pueda detectar. Este es Tarek El Aissami, descrito por Maduro como hijo de Chávez. Se la pasa el gobierno de Estados Unidos atacando a Tarek El Aissami, porque es hijo de un matrimonio árabe, padre árabe, madre árabe, de una familia que está una parte en Siria y otra en el Líbano. Una familia trabajadora, de gente honesta, de gente patriota, de gente humanista. Él ha sido líder estudiantil, presidente de la Federación de Centros Estudiantes de la ULA, la Universidad de los Andes. Ha sido diputado, ministro del comandante Chávez, hijo del comandante Chávez. Hijo del comandante Chávez. ¿Por qué será que Maduro lo elogia tanto, no? Debe de ser que se quiere quedar con una parte de la fortuna de Tarek El Aissami, ¿no? Porque El Aissami junto con Cabello han patrocinado grandes operaciones de narcotráfico. Seguramente Maduro tiene ahí alguna apetencia. También lo describió como un hombre valiente. Y todos los días el Departamento de Estado y los traidores que se han ido para allá a ponerse al servicio del imperio gringo lo atacan. Porque es un hombre valiente, que no tiene precio, es un verdadero patriota, revolucionario, un socialista. Lo quieren vincular a Hezbollah. Yo conozco bien a Tarek, lo conozco muy bien. Nunca en su vida, jamás ha tenido contacto con nadie de Hezbollah. ¿Desde cuándo tú no vas al Líbano? Desde que era niño. Habla perfecto árabe. Ahora me vas a dar un saludo en árabe. Bueno,
el Aizami miraba, yo no sé si estaba contento o si estaba mortificado, se lo ve incómodo, pálido, silente. Está preocupado desde el 9 de marzo pasado, cuando la justicia de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, lo encausó criminalmente por narcotraficantes junto con Reverol. Sabe que no puede salir de Venezuela. Antes iba mucho a Medio Oriente, mucho. Miente Maduro cuando dice que no ha ido desde niño a Beirut. Miente, por supuesto que miente, ¿no? Pero ahora ya no se atreven a salir, ¿no? Porque está encausado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Luego, claro, combinado con Maduro, chapurreó, masticó unas palabrejas, dice que en árabe, pero no se lo veía muy familiarizado con el dialecto. Se juzguen ustedes. En primer lugar, quiero agradecer sus generosas palabras. Usted sabe que... Pero agradezcale en árabe. Salam aleikum. No, háblame árabe. Para que en Washington te escuche que sí habla árabe, Tarek. Aquí está. Salam aleikum, Sayyid Rais. نحن هون موجودين بفنزويلا نعرف شو عم نعمل ونحس حالنا من الوطن. Le dijo, no te voy a dar ni $100.000 de toda la plata que me he robado, que la tengo escondida allá. Y Maduro lo aplaudió. Bueno, si Tarek El Aizami habla árabe, no lo convierte eso en una mejor persona, ¿no? Tampoco en una peor persona. Habla árabe porque habrán hablado árabe su mamá, su papá, cuando él era chiquito, ¿no? Pero habla español y habla árabe y es un criminal en toda la línea, ¿no es cierto? Por cierto, bienvenidos de vuelta al programa. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a don Juan Correa, que ha cumplido la semana pasada 95 años. Un abrazo para ti, querido Juan, de parte de Ana Bejarano. Y también a Laia Rosenthal, que este sábado 20 va a cumplir años. Un abrazo, Laia. Bueno, Diosdado Cabello, que es un sujeto menos torpe que Maduro, más perverso, más astuto, más maléfico, y que, por supuesto, no nos engañemos, quiere quedarse con todo el poder, tiene ya el control de la Asamblea Nacional Constituyente, y al primer resbalón o paso en falso de Maduro va a saltar allí Cabello, ¿no? Cabello dice que él de ninguna manera aprueba que se convoque a nuevas elecciones, de ninguna manera, que eso no se tiene que negociar con la oposición, que el presidente es Maduro, que ya se lo eligió en mayo del año pasado, punto final, cambiemos de tema. Sí, a mí, a este que está aquí, y con esto yo no comprometo la responsabilidad de nadie, pero si este que está aquí le pregunta en alguna instancia, ¿tú estás de acuerdo con hacer elecciones presidenciales? Voy a levantar las dos manos para negarme, no una, las dos manos. No, a la oposición no les doy ni una sola concesión porque no la merecen y porque constitucionalmente no se puede hacer y no se debe hacer. Constitucionalmente no se puede hacer. Es un jurista, es un constitucionalista ahora, es una eminencia del derecho. Él interpreta a su antojo la Constitución, que por otra parte es chavista, se escribió para complacer al tirano Chávez. Lo único que yo puedo rescatar de Cabello es que es un dictador sin complejos, no es un dictador culposo, o sea, es un dictador y está orgulloso de serlo y dice, no me vengan a mí con elecciones, no perdamos el tiempo, o sea, se asume como un dictador matonesco, pistolero, arrabalero, está contento así. Insisto, si se cae el helicóptero de Maduro va a parecer un accidente, pero no va a ser un accidente, ¿no es cierto? Alguien quiere que se caiga ese helicóptero. Y yo creo que hace mucho rato que Cabello está maliciando la manera de llegar, cortando camino al poder, a todo el poder. Se pronuncia también indignado el pobre, vejado en su amor patrio contra la señora Michelle Bachelet. De nuevo, hablando como un eminente constitucionalista, ¿quién hubiera pensado que este capitán felón, gordito, de Diosdado Cabello, sería tan amante de las constituciones, un lector tan agradecido de los textos constitucionales? Cabello acusa a Bachelet de pinochetista por haber cumplido en sus 2 mandatos presidenciales
la Constitución, dice Cabello, de Pinochet. Te decía que esa señora gobernó Chile 8 años con la constitución de un genocida, 8 años con la constitución de un verdadero dictador. ¿Qué hizo ella en esos 8 años? Absolutamente nada para cambiar la constitución. Utilizó esa constitución para reprimir al pueblo mapuche, para perseguir a los estudiantes en Chile. Esa misma señora que hoy quiere venir a hablar de derechos humanos aquí en Venezuela. Ahora, repito, el Estado venezolano tenía dos opciones: o prohibirle la entrada al país y decir ella, en el mundo no me dejan entrar, hay violaciones de derechos humanos, o que viniera. Nosotros preferimos que viniera. Y así queda, y ahora desnudar sus malas intenciones ante el mundo con respecto a nuestro país. Ella se ha convertido en un instrumento más del imperialismo contra el pueblo de Venezuela. Bueno, en fin, es tan patético este Cabello, es tan patético, ¿no? Todos vestidos de colorado, diciendo que Bachelet perseguía a los estudiantes chilenos. Bueno, al contrario, ¿no? A mí me parece que Bachelet exageró en defender a los estudiantes chilenos que no podían pagarse una universidad. O sea, la Bachelet hizo del tema de la educación pública, colegial y universitaria, una bandera. Y se fue a la guerra para defender a los estudiantes que querían ir a una buena universidad y que no tenían dinero para solventarla y que no querían endeudarse. De manera que en ese sentido fue admirable su compromiso con los estudiantes públicos chilenos, ¿no? Luego dice que Pinochet era un verdadero dictador. Sí, era un verdadero dictador. Maduro también es un verdadero dictador. Ahora, la diferencia es que Pinochet era un dictador astuto, ¿no? Y Maduro es un dictador estúpido. Los dictadores estúpidos hacen mucho más daño que los dictadores astutos. Pues los dictadores astutos, mal que mal, entienden cómo gobernar la economía, cómo propiciar que la gente mejore su calidad de vida. Sí, son dictadores y son odiosos por eso, le quitan a la gente un montón de libertades y eso siempre va a estar mal, pero hay dictadores astutos como los chinos. China hace 30 años no para de progresar, se ha convertido en la segunda economía del mundo. China es una dictadura, pero los chinos aceptan que su dictadura les quite libertades políticas a cambio de mejoras económicas, ¿no? Maduro es el dictador más estúpido del globo y debe de ser uno de los más estúpidos en la historia mundial de todos los dictadores que han habido y habrá, ¿no? Cabello luego se refiere al presidente constitucional Guaidó como Juanito Alimaña. Ayer fueron capturados 2 mercenarios de los que trabajan con Juanito Alimaña, fueron capturados porque iban a vender 4 fusiles. Iban a vender 4 fusiles de los que usaron el 30 de abril, de los que se robaron de la Asamblea Nacional, estaban negociándolo. Bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo de inteligencia. Se lo estaban vendiendo, montamos la operación y cuando ellos fueron a entregar los fusiles, $7.000 cada fusil, lo estaban vendiendo. Los capturamos 4, eso está con fiscales, con testigos, todo eso está muy bien trabajado desde el punto de vista de inteligencia y están detenidos. Son unos héroes. Ellos siguen conspirando. ¿Que nos vamos a dejar tumbar? No nos vamos a dejar tumbar. Bueno, insisto, yo rescato de la bestia parda de Cabello, que no será Alimaña, pero que es una tarántula, yo lo veo a él como una tarántula. Su franqueza patibularia, ¿no? Dice acá, de acá no nos mueven, no va a haber elecciones, no nos van a derrotar. Así ve las cosas él. Sale luego a socorrerlo el retorcido y maléfico psiquiatra loco Jorge Rodríguez. ¿Puede un psiquiatra estar loco? Sí, por supuesto, hay muchos psiquiatras locos. Él es uno de ellos. Acusa a 2 custodios o guardaespaldas del presidente constitucional Guaidó de haber estado revendiendo armas. Tenemos testimonios en videos de todo el proceso para la compraventa de estas armas. Tenemos el testimonio en audios porque la operación que se desarrolló implicaba que 2 individuos denominados Eric Miguel Sánchez Azuaje y Jason José Parisi Castillo, además de Eduardo Javier García González, habían tomado esas armas
y pensaban vendérselas a alguien por el monto de $35.000. Bueno, yo no sé si eso será verdad, tiendo a pensar que es una patraña. Ahora bien, si fuera verdad que estos muchachos tenían unas armas y las querían vender a otras personas y era una transacción entre adultos, no vería nada de malo, ¿no es cierto? Incluso si los compradores o los interesados querían usar esas armas para disparar contra los matones que han tomado de rehén al pueblo venezolano, tampoco vería nada de malo, ¿no? O sea, el pueblo venezolano tiene derecho a rebelarse, a insurgir y a tomar las armas también para emanciparse del yugo. Luego sale a gritar, ella no es una tarántula, pero es una araña también, Delcy la fea. Está siempre allí suspendida en su telaraña y está siempre lista a lanzar sus salivazos ponzoñosos. Esta mujer es muy ponzoñosa, muy. Y entonces ella se compara con Bachelet, lo cual ya es una osadía, ¿no? Y luego le grita a Bachelet que como hijas ambas de torturados, porque el papá de Bachelet fue un militar chileno y el papá de Delcy la Fea fue un trotskista, un terrorista trotskista, secuestrador. Entonces la señora Delcy la Fea le dice a la Bachelet que las dos son hijas de héroes que fueron injustamente torturados y que la Bachelet ha traicionado ese legado. Voy a hablar ahora desde lo personal y se lo voy a decir a ella también desde lo personal, porque su padre, como el mío, fueron torturados por dictaduras, por esas dictaduras que se habían apoderado de la vida política de Sudamérica, por la dictadura puntofijista que mató a golpes a mi padre, como fue torturado también su padre. Este informe niega la historia de América Latina y lo que recoge la revolución bolivariana con la historia de nuestros pueblos, de luchas populares, de lucha por los mapuches, de lucha por los campesinos, por los indígenas, por los trabajadores. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿No? Está fiebrada, delirante, ¿no? Hay que calmarla, hay que doparla, hay que amarrarla, hay que dormirla 3 días con sus noches, hay que aplicarle una cura del sueño y hay que regalarle un consolador también, ¿no? Esta mujer no debe tener un orgasmo hace más o menos 8 años. Entonces estalla de esa manera verbal, porque no encuentra otras maneras de terminar contenta. ¿Qué le pasa? El informe de la señora Bachelet no era ni sobre el papá trotskista terrorista de los Rodríguez, ni sobre el papá de la Bachelet. No era un estudio sobre el árbol genealógico de los Bachelet o de los Rodríguez. Era un informe sobre los derechos humanos en Venezuela y se ha quedado cortito. Se ha quedado cortito el informe. Ha sido pacata, comedida la señora Bachelet. No ha dicho todo lo que tendría que haber dicho. Y sin embargo, esta señora Delcy la Fea sale a decir que su papá lo mataron a golpes. Yo no sé si lo mataron a golpes. Lo que sí sé es que el régimen que ella defiende mata a golpes todos los días, en las calles y en los calabozos, a los adversarios del régimen, de la autocracia, de la tiranía. Entonces, ¿con qué autoridad moral empieza ella a lanzar estas frases estrepitosas y a quejarse de un modo así tan estentorio, ¿no? Se hace la víctima. Ella es una torturadora, ella y su hermanito, el gallinazo sin pluma, son un par de torturadores, ellos. Y el papá de estos gallinazos tampoco era un monje franciscano. O sea, era un terrorista que creía en la lucha armada y que secuestraba gente. O sea, por supuesto, yo no sé si le dieron palizas o no, pero sí creo que Pérez Jiménez era la Madre Teresa de Calcuta, comparado con Maduro. Comencemos por ahí. Bueno, veamos otro momento orgásmico de la señora Delcy. Es un informe, es un adefesio histórico. Ha perdido usted, señora Bachelet, de hija a hija, se lo digo, de torturado. Ha perdido usted
una ocasión histórica para reivindicar la historia de América Latina y de lo que ella recoge la revolución bolivariana, hoy seriamente amenazada y asediada por poderes imperiales que buscan imponer el sistema capitalista como dé lugar. Perdió usted esa ocasión histórica desde lo personal. Jamás debemos olvidar nuestra historia personal, donde nos encontremos, donde estemos y en el tiempo que estemos. Yo digo que esta mujer no la han tocado, no la han acariciado hace muchos años, porque está llena de rencor y de furia, es una arepa venenosa, un globo de gases innobles, esta Delcy la Fea, cosa tan espantosa, por el amor de Dios. Vamos a la publicidad, que me hago gay viendo a Delcy la Fea, me hago gay. Bienvenidos de vuelta al programa. Había olvidado comentarles que el sábado 3 de agosto voy a estar en la Feria del Libro de Lima. No falta nada, en 2 semanas, 2 o 3 semanas. Sábado 3 de agosto, 6 de la tarde, Feria del Libro de Lima, presentando el libro de cuentos Yo soy una señora. Ahí está la portada. Estoy encantado con la portada. Y me gusta el título. Son muchas señoras que hablan en ese libro de cuentos, muchas. Una azafata que se quiere jubilar, una alcohólica que no se quiere reformar, una pintora que no vende sus cuadros, una madre que extraña a sus hijas, y así. Los espero. 3 de agosto, Feria del Libro de Lima, 6 de la tarde. Bueno, el secretario de la OEA, el uruguayo Almagro, que es un campeón, yo lo admiro mucho, pide al gobierno de Trump redoblar la presión sobre la dictadura de Venezuela. Creo que para llevar este proceso adelante, uno tendría que medir un primer elemento fundamental. Para que ese proceso tenga éxito, dependerá esencialmente de la presión que ponga los Estados Unidos sobre 2 factores fundamentales que son los que oprimen al pueblo venezolano, sobre el factor cubano y sobre el factor de la lógica criminal usurpadora de Nicolás Maduro. Y Aylor Abrams ahí toma nota. Luego sale un curita que tiene un apellido que va muy bien con su vocación de curita, Virtuoso. Esperemos que haga honor al apellido, curita, José Virtuoso, que se pronuncia a favor de un acuerdo con la dictadura. Creo que comparto con la gran mayoría del pueblo venezolano el deseo, la esperanza, la expectativa de que efectivamente este espacio sea, este nuevo intento, sea un nuevo intento que conduzca efectivamente a un acuerdo para lograr algo que los venezolanos necesitamos y queremos. Necesitamos un cambio político y el cambio político se traduce en efectivamente salir de este régimen oprobioso en el que nos encontramos. Bueno, el curita, es un hombre de fe. La fe consiste generalmente en creer en cosas que no se pueden demostrar, en cosas irracionales. La fe consiste en creer en ficciones, ¿verdad? Y creer que Maduro y Cabello van a convocar a una elección libre es un acto de fe, es una ficción. A ese acto de fe se aferra el curita. Pero los curitas, hay 2 o 3 cosas que no saben hacer los curitas cuando son virtuosos. Una de ellas, no saben follar, es lógico, ¿no es cierto? Otra, no saben enamorar, es lógico, no va con el oficio. Y la otra es que no saben hacer política. No han nacido para eso. Son un poco cándidos. Esta es la delegación de hombres buenos que manda Maduro al diálogo en Barbados. Fíjense si no son todos unos angelitos. Lo que ha sido el planteamiento fundamental del presidente Nicolás Maduro. Un diálogo permanente para la paz, para la coexistencia pacífica, para la convivencia y la resolución constitucional y democrática de las controversias políticas y sociales. Ya no más el expediente de violencia, ya no más recurrir a salidas extraconstitucionales. Seguimos con la palabra del Papa Francisco para que podamos en esta mesa de diálogo resolver los asuntos
y las controversias y las dificultades que se puedan presentar por vías pacíficas. Así vestido de ese marrón ocre, ¿no parece un pedacito de mojón, Jorge Rodríguez? Es como un pedacito de estiércol, ¿no? Es un mojonete, así todo marroncito y además hablando así todo muy pío, muy devoto, ¿no? Es un monaguillo con aire de mojón, un mojonete. Luego sale el diputado León, opositor, a decir, cuidado, que a lo mejor el diálogo es una trampa, o sea que este es un sabueso. Bueno, los argentinos van a elegir presidente en octubre y muy probablemente también en noviembre si hay segunda vuelta. Quien va primero en todas las encuestas es el candidato de la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y un tiempo también de la señora Cristina. Alberto Fernández propone o postula o defiende un capitalismo, dice él, que permita que la gente consuma más y más. La Argentina que viene la tenemos que construir entre todos, absolutamente entre todos. Entre los gobernadores, el presidente, los empresarios, los que trabajan, entre todos. Y entender que el único capitalismo que sirve es el capitalismo donde consume la gente. Un capitalismo donde no se consume es un muy mal capitalismo, porque se muere por inanición. Bueno, efectivamente el gobierno de los Kirchner, 12 años largos, fue de un capitalismo mercantilista, tramposo, corrompido, en el que principalmente consumían ellos, Néstor y Cristina, consumían maletines de dólares en efectivo. Millones de dólares y de euros birlados, ¿no?, al argentino promedio. El gobernador de Salta, peronista también, señor Urtubey, joven, tiene futuro político, apoya al candidato presidencial Roberto Labaña. Labaña fue ministro de Economía de Duhalde y luego de Kirchner. Hizo una gestión decorosa. Sin embargo, me parece que exagera el joven Urtubey al decir que Roberto Labaña es Messi en cuestiones económicas. Yo no diría tanto. Yo creo que la Argentina no vive una crisis solamente económica. Yo creo que los argentinos estamos sumidos en una profunda crisis de valores. Eso requiere un abordaje mucho más integral. Decía recién cuando me preguntaba, esto no lo resuelve el Messi de la economía, aunque nosotros lo tengamos. Aparte se necesita una profunda reforma estructural en la Argentina. En las encuestas este muchacho y Labaña tienen 8 o 10%, no más. Y Alberto Fernández, el favorito, está en 42% más o menos, Macri está en 38, 36. O sea, los Fernández, Alberto y Cristina, le llevan a Macri entre 4 y 8 puntos. Es bastante. Podría ocurrir incluso que los Fernández ganasen en primera vuelta. Esperemos que no. Macri dice estar listo para 4 años más. La verdad es que no solo consolidamos un buen equipo en la campaña, ganamos la elección, sino que además arrancamos a gobernar un país devastado, un país que realmente arrastraba un nivel de aislamiento que hoy vimos que nos colocaba solamente en una mejor posición que Sudán y Nigeria. Estamos acá liderando un país y listos para proponer a los argentinos continuar 4 años más. Ojalá, ojalá. Es verdad que Macri recibió una herencia muy pesada, no es menos cierto que podría haberlo hecho mejor. En cualquier caso, puestos a elegir, yo prefiero a Macri 4 años más que a los Fernández de regreso en el poder, cosa que no merece. Lo bueno es que el principal adversario de Alberto Fernández es el propio Alberto Fernández. El Alberto Fernández que criticaba ferozmente a Cristina Fernández, viuda de Kirchner, cuando tuvo la decencia o la honestidad intelectual de apartarse del kirchnerismo. Ahora está de regreso y tiene que polemizar con él mismo, con su propio archivo periodístico. Las declaraciones públicas mías son públicas y notorias sobre el pacto con Irán. Saben todos que he sido crítico de eso. Saben todos que no estuve de acuerdo con aquella medida y que también he dicho 1 y 1000 veces que es una cuestión política no judicial.
Yo creo que un segundo gobierno de Macri, que es lo deseable, sería mucho mejor que su primer gobierno. Uno aprende, uno corrige errores. También creo, y tal vez estoy siendo temerario, que un gobierno de Alberto Fernández sería menos malo que los dos gobiernos de Cristina Fernández. Ojalá, quizá me traiciona mi pasión por la Argentina. Macri pide a sus conciudadanos defender el futuro. Y hoy les quiero pedir a todos ustedes y a todos los defensores del cambio que salgamos con convicción, con esa convicción que sé que tenemos, a defender lo que hemos hecho, pero más importante, a defender este futuro, porque nunca estuvimos tan cerca de cambiar la historia para siempre, que es para lo que nos propusimos, es para lo que convocamos y para lo que estamos acá. De una manera insidiosa, Alberto Fernández, que tonto no es, que es un político profesional, que conoce la complejidad del poder, dice que Macri es el candidato de Trump. Sí, supongo que Trump prefiere que gane Macri a Alberto Fernández. ¿Y Alberto Fernández sería el candidato de quién? Yo me atrevería a decir que sería el candidato de Maduro. El candidato de la gente es hablar quién es el candidato de Trump en el Fondo Monetario y quién es el candidato de la gente. Mi preocupación y mi compromiso es con la gente, con toda la racionalidad que exija el gobernar un país, sin dogmas y sin caprichos ideológicos. Pero el problema que yo tengo es ver cómo todos los días hay gente que se cae del sistema, porque nadie se preocupa por ellos. Yo la verdad estoy preocupado por esa gente, no por lo que dicen los Wall Street. Bueno, pronto va a salir un libro de cuentos humorísticos que he escrito titulado Yo soy una señora. Pronto es el sábado 3 de agosto en la Feria del Libro de Lima. Allí estaré. Será un placer, por supuesto. Y es la primera vez que publico un libro de cuentos, de relatos, todos además descaradamente humorísticos. Y contado en la mitad de ellos desde el punto de vista de una mujer, con la sensibilidad de una mujer, narrados en primera persona, voz femenina, o sea que ha sido toda una aventura fantástica. Me he sentido un montón de mujeres y de señoras, todas ellas hablando por mí. Nos vemos mañana. Hasta entonces.